Ok, ya. Nuestra clase de hoy día va a tratar acerca de taxonomía, ya aparte de lo que vimos la semana pasada, y de protozoos, a ver si son considerados animales o no estos. Como les dije la semana pasada, cualquier duda me la hacen saber en el instante, no esperen al final, porque va a ser más engorroso así. Las clases, ya me enviaron correos electrónicos preguntando si las clases las subía o no. Si hubieran estado atentos la clase pasada, yo les dije que sí, que todas las clases de estas grabadas de Zoom las voy a estar subiendo a la página de Cibeduc MD, además de un resumen de la clase. Y ya está. Ok, de todos los animales que nosotros vamos a ver de esta clase en adelante, nosotros debemos clasificarlos. ¿Por qué debemos clasificar? ¿Por qué debemos denominar y poner nombre a los animales? ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Y no colocar, por ejemplo, también nombres comunes, ¿ya? Y que eso me ha pasado a mí, que de repente, no sé, yo voy a una caleta de pescadores en el norte y me hablan de algún crustáceo, algún decapo, le colocan un nombre común, después voy a Puerto Montt, me preguntan por la misma especie, pero le dan otro nombre. Entonces eso es importante porque colocarles nombres a los animales y ojalá no nombres comunes. ¿Cómo hacemos estas clasificaciones de taxonomía? ¿Ya? Las grandes divisiones filogenéticas es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Cómo se relacionan las especies unas con otras. ¿Para qué debemos hacer esto? Uno, porque permite conocer los conocimientos. ¿Ya? Si nombramos una especie aquí en Chile, a aquella persona que esté en Italia, que esté en África o que esté en Asia, si sabe el nombre científico de esta especie, va a saber exactamente a qué individuo, a qué especie nos estamos refiriendo. La clasificación, estas grandes divisiones filogenéticas permiten deducir muchas propiedades basándonos en las que se conocen en otros parientes. Es decir, cómo una especie se compara con otra y qué características en común tienen unas con otras. ¿Sí? Y que es la base de la evolución que hablamos la semana pasada. Quien creó el sistema de clasificación para nombrar las especies fue don Carlos Linneo. ¿Ya? Este caballero de rulos de acá. Él creó la nomenclatura binomial en el año 1731 recién. ¿Ya? La clasificación binomial. ¿Qué dice esta clasificación? ¿Ya? Él divide una especie que ya ha sido clasificada, su nombre científico lo divide en dos partes. El primero, que es el género, y la segunda palabra, que es la especie. Las especies siempre, chicos, chicas, se escriben en cursiva. ¿Ya? Yo jamás quiero, de aquí en adelante, hasta que ustedes finalicen su carrera y sean profesionales, jamás quiero ver que ustedes escriban una especie si no es en cursiva. ¿Ya? Si lo están escribiendo a mano, lo subrayan. ¿Ya? Y así nosotros vamos a ver que se están refiriendo al nombre de una especie. Pero si es en el computador, o si, no sé, más antiguo, si está en una máquina de escribir, en cursiva siempre el nombre de una especie. El género, que es la primera palabra, siempre debe ir en mayúscula la primera letra. ¿Ya? El género siempre empieza con mayúscula, en este caso Homo. ¿Ya? Y la especie, que es la segunda palabra, toda en minúscula. ¿Ya? Siempre en minúscula toda la palabra. ¿Ya? En este caso Homo sapiens, que significa que es el ser humano, es la especie del ser humano, ya en nombre vulgar. Las clasificaciones de los animales. Para referirnos a los diferentes tipos de animales, requerimos un sistema de nombres que representen sus relaciones. ¿Ya? Es decir, cómo podemos nosotros emparentar las diferentes especies de animales que existen alrededor del mundo. Y las presuntas relaciones evolutivas se reflejan en esta clasificación. ¿Ya? ¿Cuál es este sistema jerárquico de clasificación? Primero tenemos el reino. Después el filum. Después la clase, después el orden, después la familia, después el género, y por último la especie. ¿Ya?
Estas son las 7 categorías taxonómicas en las cuales nosotros podemos clasificar un organismo. ¿Ya? Reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se clasifican las especies animales. Este de acá, el Canis familiaris o el perro, ¿ya? Pertenece al reino Animalia. Es del filum Chordata, de la clase Mammalia, de los mamíferos, del orden Carnívora, de la familia Canidae, del género Canis y de las especies familiares. ¿Ya? Ese es Canis familiaris. ¿Qué pasa con el lobo? Que todos ustedes saben que son parientes. ¿A nivel de qué jerarquía taxonómica son parientes? Veamos. Ambos, perro y lobo, pertenecen al reino Animalia. Los dos son del filum Chordata, los dos son de la clase Mammalia, los dos son de la clase Carnívora, los dos son de la misma familia, Canidae. Los dos son del mismo género, Canis. ¿Pero dónde se diferencia entonces? A nivel de especie. ¿Ya? Entonces lobo, perro y lobo, perro común y lobo, ambos pertenecen al género de Canis. ¿Ya? Pero uno es Canis familiaris y el otro es Canis lupus. Así entonces como nosotros clasificamos las diferentes especies que existen alrededor del mundo. Otro ejemplo más cercano para ustedes, biólogos marinos, la estrella de mar. Por ejemplo, esta estrella de mar común en nuestras costas de Chile, la costa del centro-sur de Chile, que es muy común, por ejemplo, cuando vayan a bucear a la costa de Valdivia, se van a encontrar con esta estrella, la Mellenaster gelatinosus. Del reino Animalia, obviamente porque en este curso es de zoología, vamos en los animales, del filum de los equinodermos, o equinodermata. La clase de los asteroidea, el orden de los Forcipulatida, la familia Asteridae, género Mellenaster y especie Gelatinosus. Mellenaster gelatinosus. Hay algo aquí también que ustedes deben aprender de memoria, y es que cuando hablamos de familia, siempre las familias en la clasificación animal van a terminar con la palabra, con las letras DAE, en este caso Asteridae, ¿ya? Pero se pronuncia de, Asteride, no Asteridae. ¿Ya? Voy a volver atrás. Aquí, la familia Canidae, ¿ya? Se pronuncia de, Canidae, no Canidae. ¿Ya? Tampoco, no quiero jamás volver o escuchar los que ustedes me nombren algunas familias con DAE. ¿Ya? No, los repruebo al tiro. Ok, ya sabemos entonces cómo clasificamos taxonómicamente las especies. Ahora, ¿cómo las podemos agrupar? Ya cómo agrupamos los millones de especies que existen alrededor del planeta, y es a través de un método que se llama la cladística. Cladística, que viene del griego de clados, que significa rama. ¿Ya? Que a través de diferentes ramas, como igual que la rama de un árbol, podemos ir clasificando los animales cuáles están más emparentados unos con otros. La cladística es una herramienta para determinar las relaciones evolutivas entre los organismos. ¿Cuánto se parecen unos de otros? ¿Cuánto se parece un perro con un lobo? ¿Y cuánto eso se parece con un gato? ¿Y eso cuánto se parece con un ave? Etcétera. La cladística se basa únicamente en los caracteres homólogos y no análogos. ¿Qué significa caracteres homólogos? ¿Ya? Fíjense esta figura de acá. Esta es el ala de un murciélago, ¿ya? La aleta de una ballena, la pata de un caballo y el brazo de un humano. Fíjense que todas las estructuras, en este caso los huesos que los forman, ¿ya? Son homólogos. Tienen la misma función, ¿ya? Los huesos se fueron modificando, pero tienen su misma función. A diferencia de las analogías, por ejemplo, las alas de un insecto, las alas de un mamífero,
¿ya? Como este murciélago, o las alas de un ave. Tienen un diferente origen, ¿ya? Esa es la diferencia, que si bien tienen un diferente origen, pero tienen la misma función, ¿ya? En estos tres grupos de animales sirven para volar, ¿ya? Pero tienen un diferente origen, a diferencia de las homologías que tienen un origen, el mismo origen, ¿ya? Para los diferentes grupos de animales. Entonces, la cladística siempre se va a basar en homologías de los animales, pero no en analogías. ¿Por qué? Porque es una aproximación más estricta y objetiva, ya no es algo solo visual. ¿Ya? Entonces, no porque nosotros veamos una abeja volando, porque veamos un cóndor volando, porque veamos no sé, un chucao volando, vamos a decir que están emparentados porque los tres vuelan. No, eso sería una analogía. La cladística, cuando se basa en las homologías, solo permite grupos monofiléticos, es decir, aquellos animales que descienden de un ancestro en común, ¿ya? Y reagrupa todos los descendientes de un ancestro común para formar un clado. ¿Cuáles son estos clados? Estos grupos que se forman dentro de este árbol. Y lo voy a mostrar en la figura siguiente. Así trabaja la cladística, ¿ya? Y cómo estos Profe, grupos forman un clado. Dígame, no sé quién me habla. yo, Sandra, Sandra, cuénteme. una pregunta. Cuando usted habla de homologías, se ¿Sí? refiere, por ejemplo, no sé, po, si algo es similar, más no si ambos animales vuelan, por decirlo de forma vulgar, de alguna forma. Claro que sí, exactamente, y que tienen la función de esa herramienta, en este caso de caminar o de mover los brazos, tiene un origen en común, sí, Más no más que, que ambos vuelen. ¿perdón? Más no que ambos vuelen, me refiero a que, no sé, po, algo funciona de forma similar, pero no sé, po, uno vuela y otro nada, por decirlo así. No sé si se Sí, entiende. ¿Sí? exacto, exacto. Entonces, no es algo solo visual como se basa en la analogía, que eran las primeras clasificaciones que hacían los taxónomos. Entonces decían, este animal camina, por ejemplo, el cien pies camina y el ser humano camina. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, están emparentados, porque los dos caminan. Eso sería una analogía, ¿ya? Pero las patas del ser humano, las patas de un ratón, tienen un diferente origen a las patas de un cien pies. ¿Ya? Esa sería exactamente la diferencia entre una analogía y una homología. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, ¿qué es un clado? Un clado correspondería a la agrupación de organismos que tienen un origen en común. Tales relaciones se reducen a través de la técnica llamada el cladismo, que compara caracteres compartidos por los organismos, dando mayor importancia a los derivados o evolutivamente recientes. Por ejemplo, vean esta imagen. Tú misma, Sandra, por favor, contéstame. ¿En qué se parece o qué en común tiene la lagartija con el ratón? Pero que no comparte el pez, la mariposa, el hongo ni una bacteria. ¿Qué te atreverías a decir de acá? ¿Con qué disculpa? ¿Con la No, mariposa? de nuevo, mira, yo te pregunto, ¿qué características en común, mirando esta imagen, comparte la lagartija con el ratón? Pero que no tienen los peces, no tienen las mariposas, los hongos ni las bacterias. ¿Que caminan? ¿Que tienen patas? Sí, sí, eso está muy bien. Pero fíjate acá, por acá. Pulmones. Los pulmones, bien. No sé qué en contexto, pero bien. Entonces, las lagartijas y los ratones comparten los pulmones. Por lo tanto, ellos forman un clado. Y ese clado se llamaría aquellos organismos que tienen pulmones. El pelo, el pelo, además del ratón que muestra acá, ¿la lagartija tendrá pelo? ¿Los peces, las mariposas, los hongos? No. Por lo tanto, el ratón o los mamíferos forman aquel clado de los animales con pelo. ¿Ya? A eso se refiere la cladística. ¿Ya? Animales que comparten alguna característica en común. Vámonos más para atrás. Por ejemplo, ¿qué animales tienen cráneo? ¿Ya? Serían los peces, las lagartijas y los ratones. Por lo tanto, forman el clado de los animales craneados. ¿Ya? No, ¿y quién no tiene cráneo? Una mariposa no tiene un cráneo, ni un hongo, ni una bacteria.
Entonces, estas características serían las características en común que podemos agrupar nosotros las especies. Este es un ejemplo nomás, porque ustedes saben aquí que hay más de 1 millón de especies alrededor del mundo. La cladística o la sistemática filogenética, que es un sinónimo, es un método para ordenar la diversidad del reino animal. Se basa en evidencias morfológicas y moleculares, ¿ya? Aminoácidos, bases nucleóticas del ADN, reacción inmunológica, etc. En un principio también se basaba en evidencias morfológicas cuando no se tenían estos herramientas actuales como son las herramientas moleculares. Y acá hay una imagen, un árbol filogenético de la agrupación de algunos animales en la naturaleza. Por ejemplo, aquí se forma un clado entre el hombre y el mono. ¿Ya? Ellos forman un clado. Si se fijan, acá hay otra gran rama, esta que agrupa todos estos animales de acá. ¿Ya? El perro, caballo, burro, cerdo, conejo, canguro. ¿Ya? Y así, si hacemos un detalle más fino, hay organismos que se parecen unos más con otros. En este caso, el caballo con el burro tienen mayor grado de parentesco que con un canguro. Cuando hay dos taxones en una misma bifurcación, por ejemplo, el hombre y el mono, ya son dos taxas, son dos especies, son dos taxones que están en esta misma bifurcación, se llama taxones hermanos. Por lo tanto, el hombre con el mono son taxones hermanos. El clado se refiere a cada subárbol, ¿ya? Y el clado es bien subjetivo porque depende del científico que lo esté evaluando, ¿ya? El clado podría ser el hombre con un mono, forman un clado. Pero a la vez, si tomamos, voy a tomar el puntero aquí, aquí. Este sería un clado, el hombre con el mono. Pero si somos menos estrictos, podemos decir que aquí hay otro gran clado. ¿Ya? Que en este caso sería el clado, por ejemplo, de los mamíferos. ¿Ya? A diferencia de este otro clado. ¿Ya? ¿Qué agrupé acá? El pato, la paloma, la gallina, el pingüino, que sería, por ejemplo, el clado de las aves. ¿Ya? Entonces es bien subjetivo al nivel que nosotros hacemos los clados. Y la sinamoporfía corresponde a las características identificadoras del clado. Por ejemplo, ¿qué agrupa a una paloma, un pato, una gallina, un pingüino? Aquí habría una sinamoporfía. ¿Qué agrupa a todos esos animales? Cualquier ejemplo. Un pico, plumas, ¿ya? Eso sería entonces una sinamoporfía. Hay una única forma de clasificar los animales, ¿ya? No, hay varias formas y nosotros lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, podíamos clasificar los animales radiados, de los animales bilaterales, animales sin simetría también existen. Podemos clasificar los animales como animales protostomados o animales deuterostomados. Podemos clasificar a los animales si son acelomados, pseudocelomados o celomados. Aquellos animales protostomados, los fosforados o deuterostomados. ¿Ya? Hay varias formas en la cual nosotros podemos clasificar a los animales dentro de la naturaleza. ¿Ya? Y lo vamos a ver también más adelante de cómo vamos a ir clasificando las siguientes clases que vamos a tener. Por ejemplo, la semana siguiente vamos a hablar de los poríferos y los nidarios. ¿Ya? Vamos a ver cómo se clasifican. Y hoy día vamos a ver a los protozoos también. Ahora, basada en todo esto que yo les he comentado, chicos, chicas, si se describen nuevas especies animales, ¿esta clasificación que ya está hecha cambiará? Por ejemplo, ¿qué pasa si aparece una nueva especie de ave? Y esa ave, qué sé yo, dicen que no tiene plumas. ¿La clasificación que ustedes vieron actualmente podrá cambiar o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que sí, profesor, como se ha visto ya a lo largo de todos los años que lleva la clasificación taxonómica como tal,
ha sufrido varios cambios por el descubrimiento justamente de nuevas especies que no concordaban, o sea, que uno sabía que era parte de la familia o tenía un parentesco con alguna otra especie, pero que no, por clasificación y los métodos que tenían, no entraba ahí, y surgían nuevos métodos o nuevos clados, nuevas familias o un género nuevo para poder clasificarlo. Un 7 Naum. Bien, muy bien. Todo lo que dijo su compañero es verdad. Y de eso se basa la ciencia. Nosotros vamos avanzando en escalón por escalón. ¿Ya? Si hoy día tenemos una clasificación de los animales tal como está, quizás mañana aparece otro organismo, aparece otra especie y esta clasificación puede cambiar. Que era, por ejemplo, lo que pasaba con algunos animales, qué sé yo, los protozoos, que en un momento fueron clasificados como animales, hoy día sabemos que no, que son, pertenecen a otro grupo. ¿Ya? Entonces, siempre o todavía quedan muchas especies en el mundo por descubrir. ¿Ya? Puede ser, como dice Naud, que aparezca una nueva especie, quizás extinta también, que aparezca y vuelva a cambiar toda esta clasificación taxonómica como la conocemos hoy en día. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuántas especies de animales existen hoy en nuestro planeta? A ver, tiren un número. 1000 especies, 1 millón, 2 millones. ¿Cuánto creen ustedes de animales existen hoy en nuestro planeta? ¿Nadie se atreve? Hoy en día se calcula en alrededor de 8,7 millones de especies que habitan nuestro planeta. ¿Ya? Se estima que podamos encontrar más de 9 millones o más de 10 millones de especies, ya que todavía faltan por descubrir. ¿Ya? Pero hoy en día hay clasificados alrededor de 8,7 millones de especies, lo cual es mucho, es extremadamente alto. Del reino animal, de todos los grupos que vamos a ver en este curso, ¿cuál es el más diverso? ¿Cuál es el grupo que tiene la mayor cantidad de especies descritas? Estos de acá, los artrópodos. Los artrópodos, que vamos a tener una clase dedicada especialmente a ellos, es el grupo más diverso del planeta, aquel donde se han encontrado la mayor cantidad de especies dentro de este grupo, y en especial de los insectos. ¿Ya? La clase insecta es aquella que tiene la mayor cantidad de especies descritas alrededor del mundo. Yo les iba a preguntar si ustedes creen que hay nuevas especies que se tengan que descubrir. Ya les diré la respuesta, y es que sí. Por ejemplo, una espectacular rana identificada como una nueva especie 100 años después. Especie que ya había sido clasificada con otro nombre, ¿ya? Pero que hoy en día fue reclasificada, ¿ya? Y esta es Crucioila, ¿ya? Una nueva especie de rana. En Chile también se están descubriendo especies, no sé si día a día, pero sí, al menos me atrevo a decir que semana a semana se están descubriendo nuevas especies. Esta, por ejemplo, Marco Ferrú, que es un amigo mío, describió una nueva especie de este insecto coleóptero en el norte de Chile. ¿Cuándo hizo esto? El 2018. Descripción de una nueva especie de policesta para Chile. ¿Ya? ¿Dónde la encontró? En una región costera de la región de Atacama, en el norte de Chile. ¿Ya? Y así como se descubren nuevas especies de insectos, se han descubierto especies de ranas, ¿ya? Nuevas especies de rana. Esto fue el 2020. Ahí está, 2020. Nuevas especies de lagarto en México, 14 de septiembre del 2020. Este año, insectos recién descubiertos son bautizados con los nombres de 3 Pokémones legendarios. ¿Ya? Que hay alguien que se rayó y encontró tres nuevos
insectos coleópteros. Ya, los insectos coleópteros son parientes de los sanjuanes, por ejemplo, esos insectos verdes que ustedes ven volar o café. Los escarabajos son coleópteros. ¿Ya? Entonces, ¿y de cuándo es esta noticia? Del 24 de marzo del 2021. Entonces, como ven, cada día en el mundo se están descubriendo nuevas especies. Yo espero que algún día ustedes, biólogos, espero que alguna vez descubran alguna especie. Y le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Ya hay especies que ustedes le pueden colocar el nombre de la localidad donde lo encontraron, se la pueden dedicar a alguien, a una persona, a un científico, o este científico que se lo dedicó a unos Pokémones. Yo no tengo idea de Pokémones, no sé qué nombre tendrán. Ah, aquí está, pues. Bimburrum, Articuno, Bimburrum moltres y Bimburrum sapdos. Asumo que el nombre de las especies aquí vienen de estos tres. Medio ñoño el científico ese. Ya, digamos, la evolución de la vida, imagen que nosotros ya vimos la semana pasada, que es lo que vamos a estudiar en este curso, y cómo entonces todos estos animales son clasificados. Acá hay un cuadro esquemático que yo les hice con todos los animales, los grupos que nosotros vamos a ver en esta clase, en esta asignatura. El grupo de los protozoos que vamos a ver hoy día, el gran grupo de los metazoos, animales metacelulares, y aquí encontramos a los parazoos, los poríferos, ya las esponjas, animales eumetazoos. En los animales eumetazoos encontramos animales, los diploblásticos y los triploblásticos, y en los diploblásticos encontramos animales radiados, como los nidarios o los ctenóforos. Acá encontramos las medusas. Dentro de los animales triploblásticos encontramos animales con simetría bilateral, ¿ya? Y aquí tenemos los protostomados y los deuterostomados. Y dentro de los protostomados encontramos animales acelomados, pseudocelomados y celomados. Y los animales deuterostomados podemos encontrar a los grupos de los lofoforados, ¿ya? Briozoos, braquiópodos, forónidos, y al grupo de los otros deuterostomados, el de los equinodermos, corresponden a las estrellas de mar, a los erizos, a los protocordados y a los cordados. Y los cordados, aquellos animales con una notocorda como ustedes. Todos estos grupos entonces va a ser el que vamos a ver en esta asignatura. Y ahora en las siguientes diapositivas voy a dar características de cada uno a modo de resumen. Ok. El reino de los protozoos y los metazoos, y entre medio los mesozoos y los placozoos que los vimos la semana pasada. Dentro de los metazoos, o animales, los verdaderamente animales, la evidencia señala al filum coanoflagelados como el probable grupo ancestral de los metazoos. Se cree que de estos coanoflagelados es donde derivaron o evolucionaron los metazoos. ¿Qué forma tienen los coanoflagelados? De una forma ciliada y multicelular, ¿ya? Multinuclear, perdón. Multinuclear, que se refiere a que tiene muchos núcleos dentro de una misma célula, y eso es un sinsitio. Estos son los coanoflagelados, ¿ya? De aquí se cree entonces que evolucionaron los metazoos. Dentro de los metazoos encontramos a los parazoos, que corresponden a los poríferos, las esponjas de mar, ¿ya? Que son la base del árbol filogenético. ¿Por qué? Porque son los primeros animales per se, de donde evolucionaron el resto de los animales. Y ojo con esto, cuando yo me refiero que evolucionaron el resto de los animales, no me estoy refiriendo a que hay animales que están más evolucionados que otros. No, eso es mentira, eso ustedes no lo tienen que decir así, ¿ya? Sino hay animales que tienen diferente tipo de evolución. Ustedes no son más evolucionados que una esponja, ¿ya? Jamás quiero que ustedes digan eso, ni que ustedes son más evolucionados que un mono, ni que son más evolucionados que una babosa, ¿ya? Tampoco estoy diciendo que sean a la par, no, lo que estoy diciendo es que cada grupo animal tuvo una diferente tipo de evolución, ¿ya?
Ok, entonces las esponjas son base del árbol filogenético. No poseen tejidos verdaderos, ¿no? Por lo tanto, por eso son clasificados como parazoos, ¿ya? Paralelo a los animales. No poseen tejidos verdaderos, poseen células totipotenciales, es decir, células que pueden dar origen a otro tipo de células. Poseen un sistema de canales de agua, ¿ya? Estos canales de agua por donde entra el agua al animal, ¿ya? Y se expulsa por otros canales. Posee espículas, ¿ya? Y posee un pinacodermo similar a un epitelio, pero que carece de membrana basal y de uniones intercelulares. ¿Ya? Las espículas, que también se me olvidó comentar, que son el esqueleto, entre comillas, y que permite sostener a las esponjas para que tengan esta forma, ¿ya? Y no estén desparramadas por el fondo marino. O el fondo de agua dulce también. También hay poríferos de agua dulce. Ok. Es un metazoos. Son los primeros metazoos. ¿Qué características tienen? Tejidos verdaderos, por lo tanto tienen un ectodermo y un endodermo. La lámina basal está por debajo de la epidermis. Poseen un intestino ciego, gónadas verdaderas, un sistema nervioso con sinapsis y poseen simetría radial. Chicos, me esperan un segundo que hay un ruido acá fuera de la oficina. Espérenme 5 segundos. Fui a retar aquí, estaba afuera. Ok, características entonces generales de los eumetazoos. Después, ¿cómo los podemos clasificar? En animales diploblásticos con simetría radial, y aquí también tenemos a los nidarios, las medusas, los potitos de mar, ¿ya? Animales diploblásticos que tienen dos capas con un tejido muscular asociado a la gastrodermis o a la epidermis. Características de ellos es que tienen nidocistos que le permiten atrapar el alimento o defenderse. Lo vamos a ver en la clase de mañana. Una simetría radial primaria. ¿Ya? Hay otros animales que tienen una simetría radial secundaria. Está sonando una alarma, no sé si la escuchan. No puedo hacer nada, chicos, voy en la alarma del edificio de la universidad. Ok, no les molesta, ¿cierto? ¿O les molesta? No, profe. ¿No? No se No, escucha. profe, no molesta. Creo que no se escucha. No se escucha, estupendo, y yo la escucho acá al lado. Pero ya. Ok. ¿Qué otros animales tenemos dentro del grupo de los animales diploblásticos? Los ctenóforos. Los ctenóforos que poseen un cierto grado de cefalización. ¿Ya? Aquí recién aparece un cierto grado de no cabeza, ¿ya? No un cráneo, como ustedes tendrán a pensar, ¿ya? Sino que cefalización, un grupo de células que van a dar origen en algún momento de la evolución a una cabeza. Aparecen los protonefridios, ¿ya? Orgánulos que les sirven para excretar. Tienen músculos derivados del mesodermo, son metazoos diploblásticos con tejidos verdaderos, como ya dijimos, y poseen también una simetría radial primaria, ¿no? Lo que los emparenta, por lo tanto, con los nidarios. Ahora vamos a los animales triploblásticos, aquellos que tienen 3 capas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Profesor, consulta breve. ¿Ya? ¿Qué es el mesodermo? Es la capa intermedia entre el ectodermo y el endodermo, y que va a dar origen a ciertos orgánulos en los animales. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, entonces dentro de los animales bilaterales encontramos los animales protostomados y deuterostomados. Esto nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pero aquí está un resumen, o se los vuelvo a comentar. Animales protostomados, aquellos animales que tienen una segmentación en espiral determinada. Un blastoporo esto es importante, que el blastoporo
va a dar origen a la boca. Y tienen un celoma que es de vía esquizocélico. Y los animales deuterostomados, por el contrario, tienen una segmentación radial. El blastoporo da origen primero al ano, después va a dar origen a la boca, y el celoma se forma por vía enterocélica, ¿ya? Son animales enterocelomados. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los animales protostomados? ¿Ya? Tenemos los animales sin celomas o los acelomados, que corresponden a estos gusanos planos, los platelmintos. Son animales triblásticos, triploblásticos con 3 capas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Todos tienen simetría bilateral, protostomados, acelomados. Como no tienen un celoma, tienen un parénquima. Aplanados dorsoventralmente, por eso se les llama gusanos planos. Los encontramos de vida libre y parásitos. Poseen un sistema de órganos y una cefalización. Como les digo, alumnos, alumnas, esto es un resumen de lo que vamos a ver en todas las clases de nuestro semestre, ¿ya? En cada clase que nosotros tengamos, como ustedes vieron en el programa, vamos a tratar de cada uno de estos grupos de animales, ¿ya? Pero este es un resumen de lo que ustedes van a encontrar. Encontramos a los nemertinos, a los nemertea, que tienen un cuerpo sólido, un rincocele bordeado por un mesodermo. El rincocele es una estructura que está en la parte anterior del animal, en la cabeza. Acelomados, aunque técnicamente el rincocele podría ser considerado un celoma verdadero, ¿ya? Son animales sin celoma, con un intestino completo, y aquí ya aparece un sistema circulatorio, ¿ya? Y un sistema digestivo por el intestino completo. Los nemátodos, ¿ya? Estos gusanos de acá, cavidad corporal no está revestida por un mesodermo, actúa como un esqueleto hidrostático, ¿ya? El mesodermo, y por lo tanto transporta nutrientes y tiene otra función que es el intercambio de gases, y también hay un intestino completo. Los acantocéfalos, estos animales de acá, nuevamente la cavidad corporal no está revestida por un mesodermo, también actúa como un esqueleto hidrostático y un intestino completo, los nemátodos y los acantocéfalos. ¿Ya? Acá hay un zoom a la parte anterior de un acantocéfalo. Rotíferos, esto lo vamos a pasar rápido. Y dentro, entonces, el otro grupo de los animales, dentro de los protostomados, dijimos que están los acelomados, aquellos que tienen un pseudoceloma, y aquellos donde ya aparece un celoma verdadero. ¿Qué animales tienen un celoma verdadero? Los anélidos o los gusanos, ¿ya? Característica de los gusanos, de los anélidos, es que son segmentados, ¿ya? Si ustedes toman un gusano, ya sea un gusano de agua dulce, un gusano de mar o un gusano terrestre, una lombriz, si se fijan va a estar segmentado, ¿ya? Su cuerpo va a estar compuesto por una repetición de segmentos, ¿ya? Hagan el ejercicio y vayan a su patio y busquen una lombriz, ¿ya? Van a ver cómo su cuerpo va a estar formado por varias partes, por varios segmentos que son iguales unos al otro. A diferencia del primer segmento que corresponde a la cabeza y el último segmento, ¿ya? Pero el resto, el cuerpo en sí, está formado por muchos segmentos. Hay un intestino completo, un sistema circulatorio cerrado y un sistema nervioso bien desarrollado. Poseen órganos respiratorios, ¿ya? Hay algunos que tienen branquias, incluso algunos anélidos de mar, ¿ya? Y en las formas marinas también aparece una larva trocófora, característica de estos grupos de animales. ¿Qué otros animales celomados encontramos en la naturaleza? Los moluscos, ¿no? Los caracoles, tienen simetría bilateral, un cuerpo blando que está cubierto por un manto, ¿ya? Manto que está debajo de la concha, y una concha calcárea. Una concha que puede ser de una sola concha, por ejemplo, caracol terrestre, ¿ya? Tiene una sola concha. Hay moluscos que tienen 2 conchas, 2 valvas, por ejemplo los mejillones, los choritos, ¿ya? O hay incluso animales, moluscos que tienen 8 placas, ¿ya? Animales marinos.
poliplacóforos. ¿Qué otro grupo de animales celomados encontramos en la naturaleza? Los artrópodos. Ya, el grupo más diverso de animales que existen en el planeta, ya dijimos, que poseen un exoesqueleto duro, ¿ya? Una carcasa dura que los protege, apéndices especializados, ¿ya? Estas patas que tienen acá, esos apéndices especializados además son articulados, lo que les permite a los animales caminar. Pues tienen un celoma que actúa como un sistema circulatorio abierto y poseen órganos excretores y para el intercambio gaseoso. ¿Ya? Eso entonces, un resumen de los animales protostomados. Y ahora, ¿cuáles faltan? Si tenemos los protostomados, faltan los deuterostomados. Animales deuterostomados. Deuterostomados que se caracterizan por tener una segmentación radial indeterminada. Esto ya lo vimos, ya hablamos de los animales deuterostomados, características en común. ¿Qué ejemplos de animales deuterostomados tenemos? Los fosforados, ¿no? Encontramos los briozoos, braquiópodos, forónidos, que son animales no muy diversos y no muy fáciles de encontrar en la naturaleza, pero sí existen y los vamos a estudiar. ¿Qué caracteriza a los briozoos, braquiópodos y forónidos? Es que poseen un lofóforo, que está estructurada acá, que la poseen todos los animales. Otros animales deuterostomados, encontramos a los equinodermos. Los equinodermos no son los fosforados, son estos tres grupos de animales, ¿ya? Los equinodermos, que son animales deuterostomados, que tienen una simetría radial pentámera en 5, o una simetría radial per se, un sistema vascular acuífero, ¿ya? Los equinodermos son el único grupo de animales en el mundo que poseen el sistema vascular acuífero, ¿ya? Que les permite, entre otras cosas, el movimiento. Solo lo poseen ellos. Son los clásicos deuterostomados, ¿ya? El primer grupo de animales deuterostomados que se describió en la historia evolutiva, ¿ya? En las páginas de los libros, fueron los equinodermos. ¿Qué otros animales deuterostomados encontramos? Los cordados, ¿ya? Que se caracterizan por poseer un cordón nervioso dorsal, una faringe perforada, un endostilo, una notocorda, una cola posanal y desarrollo deuterostomado. Y entonces acá está el resumen de lo que, nuevamente, de lo que vamos a ver en este curso, ¿ya? ¿Por dónde vamos a partir esta clase? Por los protozoos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hora es? 10:30. Démonos un break de 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos, mira, son las 10:33, volvamos a juntarnos a las 10:40, ¿ya? Para que vayan a tomarse un café o vayan al baño, qué sé yo, descansen un ratito. Voy a parar la grabación entonces y nos vemos a las 10:40, alumnos, alumnas. Reanudar grabación. Ya, volvamos. Entonces, vamos a hablar de los protozoos. Que va a ser nuestra segunda parte de la clase y final. Los protozoos pertenecientes al reino de los protistas, ya, al subreino de los protozoos. Animales muy comunes, organismos muy comunes en la naturaleza. No los podemos ver a simple vista porque son microscópicos, necesitamos una lupa, un microscopio para verlo, pero existen. Subreino protozoo es el grupo diverso de organismos eucariotas de una sola célula, estos son acá con diversos orgánulos, que los caracteriza. Un individuo protozoario consiste de solo una masa de protoplasma, por lo que son los llamados organismos no celulares. Existen más de 64.000 especies, pero la mitad de estas son fósiles, la mitad de estas ya no las encontramos hoy en día. Son asimétricos o poseen todos los tipos de simetría. No tienen órganos, no tienen tejidos, pero sí poseen orgánulos especializados. ¿Dónde podemos encontrar los protozoos? La mayoría son acuáticos, viviendo libres o parásitos. Los hay comensales, los hay mutualistas o los hay parásitos. Están rodeados de una membrana plasmática, la cual tiene cilios, que en algunos casos actúa de flagelos, y estos flagelos le permiten el movimiento a estos
organismos. ¿Cuánto mide un protozoo? Aquí está el tamaño, por ejemplo, de un adenovirus o de un coronavirus. 100 nanómetros de tamaño. Una Escherichia, una bacteria, Escherichia coli, un micrómetro, una célula roja de nuestra sangre, 10 micrómetros, y un paramecium, que es un protozoo clásico que los podemos encontrar en aguas de charco estancadas, donde hay mucha materia orgánica, ¿ya? Es muy recurrente encontrar paramecium. Yo espero que en algún momento, cuando si es que, vamos a tener práctico, qué sé yo, si no este año va a ser el otro año, podamos observar bajo la lupa estos paramecium, ¿ya? ¿Cuánto mide un paramecium? 100 micras a 200 micras. ¿Cómo respiran los protozoos? Ocurren a través de la superficie del cuerpo, ¿ya? A través de la superficie del cuerpo pueden respirar, y mayormente, la mayoría son anaeróbicos, ¿ya? O sea, no necesitan oxígeno, un medio ambiente con oxígeno para poder respirar. La reproducción puede ser sexual como asexual. Si es sexual, tienen una conjugación o una fusión de gametos, y si es asexual, principalmente es por fisión binaria, fisión múltiple o por gemación. En núcleo, generalmente tienen un solo núcleo, ya, el cual es un macronúcleo o un micronúcleo. El citoplasma puede ser de dos tipos: un ectoplasma con una zona cortical, o un endoplasma, más voluminosa y fluida, ya, y más cercana al núcleo. Los protozoos, ¿cómo se alimentan? Ya lo comentamos, son animales autótrofos, se alimentan por fotosíntesis, pero también pueden ser heterótrofos. Esto quiere decir que dependen de otros animales o plantas como alimento, ¿ya? Son saprozoicos algunos, utilizan nutrientes disueltos en el medio acuático, en el medio terrestre. Hay otros que son parásitos, y la digestión en todos es intracelular, ¿ya? Una vez que ingresa el animal dentro del organismo, la digestión ocurre en vacuolas alimenticias. Los organelos locomotores, puede ser por pseudópodos, que son proyecciones temporales de la pared del cuerpo, ¿ya? Proyecciones que se forman en cierto momento de la vida, o en cierto momento, en segundos, microsegundos, ya, que se forman y se pueden mover. Hay otros animales que tienen flagelos, que son una extensión filamentosa del citoplasma. Hay otros animales que tienen cilios, como este protozoo ciliado, ven todos estos pelitos que son cilios. Hay otros animales que tienen cirros, y hay otros animales que tienen estructuras fibrilares. La excreción y la osmorregulación en los protozoos a través de esta vacuola contráctil, y que es especialmente importante en las especies de agua dulce, ¿ya? ¿Qué hace Héctor? Héctor. Tengo una consulta sobre los protozoos. Ya que son organismos no celulares, ¿estos transmiten información sobre su descendencia? Y Absolutamente. aparte de eso tengo otra consulta. ¿Los eubiontes forman parte del subreino protozoo? ¿Cómo se llaman? Eubiontes. ¿Profe? Sí, no le escuché lo último. ¿Me cayó? Los eubiontes. Eubionte, Los eubiontes no lo escucho. No lo escucho, Héctor, disculpe. Aló, sí. Ya, ahora sí. Los eubiontes, la evolución de los protobiontes, de los coobservados. De los eubiontes, ¿Sí? sí, desconozco a qué te refieres con eubionte. ¿No lo estás confundiendo con los eucariontes? No, o sea, la evolución de los protobiontes, el primer sistema vivo, los primeros de estos organismos unicelulares de organización funcional. ¿Ya?
¿Cómo A eso están me refiero. emparentados con los protozoos? Esa es la pregunta. Sí, esa es mi pregunta. O si tienen relación, o quizás es una división entre procarionta y eucarionta. Ya, ahora entendí. Sí, mira, partamos un resumen para no ser muy largo esto. Es que los protozoos en un momento fueron clasificados como animales, ¿ya? Las primeras clasificaciones taxonómicas incluyeron a los protozoos como animales, pero hoy en día los científicos se dieron cuenta que son un sistema paralelo, un reino filum paralelo a los animales, ¿ya? No son considerados verdaderos animales, ¿ya? Y por lo tanto, el tipo de nutrición que tienen, ¿ya? Al ser heterótrofos o al ser autótrofos, ¿ya? Derivan, por lo tanto, de estos primeros animales que existieron, o primeros organismos que existieron vivos en el planeta, ¿ya? Y se cree que a partir de un ancestro en común de los protozoos y los eumetazoos es que nacieron los eumetazoos, que son los animales verdaderamente llamados en sí, ¿ya? Que son estos animales con un tejido verdadero. Entre medio encontramos los mesozoos y los placozoos, ¿ya? Que son filum que tienen una sola especie que vimos en la clase pasada, o los parazoos, ¿ya? Que ahí encontramos los poríferos, que son animales que no tienen tejidos verdaderos, pero sí son considerados animales, ¿ya? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, los protozoos sí derivaron o evolucionaron de estos primeros organismos con vida. Vale, profe. Muchas gracias. Ya. Esa es mi consulta. ¿Hay alguien que tiene su micrófono prendido ahí? Por favor, para que lo silencie o haga la pregunta. No escuché. Ok. Subreino protozoo, cómo ocurre la excreción y la osmorregulación a través de la vacuola contráctil. Esta vacuola, aquí la vemos, que regula la presión osmótica del organismo, eliminan el agua cuando hay un exceso de agua que entra al organismo, y a través de esta excreción del agua eliminan desechos nitrogenados y probablemente el CO2. Muchos protozoos producen quistes resistentes o esporas. Estas esporas que se forman cuando las condiciones son desfavorables en la naturaleza, ¿ya? Cuando, por ejemplo, aquellos animales que viven en estos charcos como Paramecium, que necesitan agua y materia orgánica para vivir, ¿ya? ¿Qué pasa si llega una sequía en estas lagunas o charcos? El animal forma quistes para no morir, ¿ya? Bajo estas condiciones desfavorables. Aquí se paraliza casi completamente el metabolismo del organismo, ¿ya? Motivado, por ejemplo, por bajas temperaturas, evaporación del agua, contenido de oxígeno, etc. Cuando las condiciones son nuevamente favorables, el animal sale de este quiste que formó, ¿ya? Y vuelve a vivir y después a reproducirse. Entonces, ¿ya? Una característica que tienen los protozoos, entonces, que forman quistes resistentes o esporas. ¿Cómo podemos clasificar a los protozoos? ¿Ya? Y esta clasificación también va cambiando durante un tiempo a medida que se tiene más evidencia de la clasificación de las especies. Pero en general podemos clasificarlos como los sarcomastigóforos, los esporozoos, los nidósporos y los cilióforos. ¿Ya? Y vamos a ver estos tres grandes subfilos: los sarcomastigóforos, los esporozoos y los cilióforos. Y características en común que vamos a ver de cada uno en general solamente. Dentro de los sarcomastigóforos vamos a ver a los mastigóforos, los opalinata y los sarcodinos. Los sarcomastigóforos, ¿ya? Mastigóforo, opalinata o sarcodino. El primer subfilum que vamos a ver es el de los mastigóforos, aquellos organismos que tienen flagelos, ¿ya? Caracterizado por uno o más flagelos, son de vida libre o parásitos. El cuerpo está cubierto de celulosa, quitina o sílice. La reproducción sexual ocurre por fisión longitudinal, y como ejemplo este tripnosoma, ¿ya? Animales entonces que tienen flagelos, uno o más flagelos, estos de acá. ¿Qué es un flagelo? Es una extensión filamentosa del citoplasma, y que está formado por pares de fibrillas. Vamos a pasar rápido esto.
Los ejemplos de mastigoforo, ya la euglena, ejemplo que podemos encontrar en la naturaleza. Noctiluca, Ceratium, Volvox. Los mastigoforos encontramos los dinoflagelados dentro de este grupo. No sé si ustedes biólogos marinos les suenan los dinoflagelados, Ceratium, Noctiluca. Y no hablaron de los dinoflagelados en el ramo de biología el semestre pasado. Porque eran importantes, a ver, hay una sola noticia por la que suelen ser importantes estos animalitos estos organismos en el primavera, verano, hasta en otoño. Es porque, o sea, tienen mayor capacidad de afloramiento y se pueden esparcir, se pueden mover. Y no todas las microalgas pueden. Bien, bien. ¿Por qué son económicamente importantes? ¿O a qué hacen daño? Por esto. Los dinoflagelados ya producen la enfermedad de la marea roja. Importante, y es de lo que se alimentan, por ejemplo, los bivalvos, los choritos, y otros grupos de bivalvos que existen en nuestras costas. ¿Ya? Parte de la marea roja es formada entonces por estos dinoflagelados entonces que son protozoos correspondientes a los mastigoforos, ¿no? La marea roja entonces producida por estos dinoflagelados. Hay otros dinoflagelados dentro hay otros protozoos dentro del subfilum mastigoforo que son parásitos por ejemplo, parásitos de pulga, ¿ya? Parásitos de pulga, y es bien particular estos protozoos, porque en algunas pulgas son capaces de entrar dentro de la pulga, estar dentro de su organismo, ¿ya? Y son capaces de modificar el comportamiento de la pulga, ¿ya? En el caso cuando se necesitan reproducir dentro del agua, estos protozoos modifican el comportamiento de la pulga, y la pulga en cierto sentido se va a suicidar, va a un charco de agua, salta, se muere, y el protozoo puede salir de dentro de la pulga hacia el agua y poder reproducirse, hasta que llegue otro organismo y lo ingiera. Son inteligentes los protozoos. Producen otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades del sueño, ¿ya? Etcétera. Y son mutualistas, por ejemplo, con las termitas, ¿ya? Algunos mastigoforos, ¿ya? Están dentro del estómago de las termitas y le permiten degradar la celulosa. Los opalinata, también parte de los sarcomastigóforos. Son comensales en el intestino de sapos y ranas, ¿ya? Los opalinatas se caracterizan por tener esta forma de ópalo o de opalín, ¿ya? Poseen de 2 a cientos de núcleos, se parecen a los ciliados por orgánulos tipo cilios en hileras, estas hileras de acá afuera, y se parecen a los flagelados por plánulos de división en una reproducción sexual, ¿ya? Y después tenemos a los sarcodines. Aquí, por ejemplo, encontramos a las amebas. Los sarcodines, que tienen pseudópodos, ¿ya? Sarcodín, que en griego significa perteneciente a la carne, ¿ya? Animales que solemos encontrar en materia orgánica en descomposición o también en el agua, ¿ya? Y el movimiento es por pseudópodos, los sarcodines. Una consulta. ¿Sí? Yo una vez leí que las esponjas dentro de una célula, que son las que filtran los nutrientes, contienen amebas, y las amebas son como las que digieren, por decirlo así, como los nutrientes. ¿Es así? No me acuerdo cómo se llama. ¿No? No. En el caso de los poríferos, de las esponjas que vamos a ver la próxima semana, poseen células, ¿ya? Donde ellas ingieren el alimento, y no lo ingieren a través de una boca, ¿ya? Sino que ingieren el alimento, y la digestión es dentro de estas células, ¿ya? Sí.
pero no ocurre por una ameba, no. Ah, ok. Vale. Ok, los sarcodines, como ejemplo solamente la clase Rhizopoda, que aquí están los organismos ameboides, las amebas, ¿ya? ¿Qué más encontramos dentro de los sarcodines? Los foraminíferos, ¿ya? Foraminíferos, que significa portador de orificios. ¿Por qué son importantes los foraminíferos, estos protozoos? ¿Ya? Porque son bioindicadores, ¿ya? Al poseen una estructura silicia, ¿ya? De sílice, y por lo tanto forman un exoesqueleto duro, ¿ya? Ese esqueleto duro permite que el organismo no se degrade a través del paso de los cientos y miles de años de la historia de la Tierra. Por lo tanto, son llamados bioindicadores, ¿ya? De pH, temperatura o contaminación. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que, dadas ciertas características que hubo en el planeta en ese tiempo geológico, por ejemplo, había mayor temperatura, había especies que se reproducían más rápidamente, y por lo tanto sus abundancias eran mayores. Mientras que en otro tiempo geológico, por ejemplo, había menor temperatura o menor cantidad de oxígeno disuelto, y otras especies de foraminíferos se veían favorecidas, ¿ya? Y por lo tanto, si se veían favorecidas, había mayor abundancia de ellos. Esa es la importancia. Entonces, una de las importancias de los foraminíferos, que hasta el día de hoy existen, es que son bioindicadores. Si nosotros vamos al fondo del mar o al fondo de un lago y tomamos un testigo, tomamos un core, ¿ya? Y vamos analizando centímetro por centímetro, que es lo que en paleontología se hace eso, se hace una paleobatimetría, ¿ya? Es decir, tomamos un core, tomamos una muestra de sedimento y vamos analizando centímetro por centímetro los organismos que encontramos en ese testigo. Podemos observar, y si encontramos foraminífero, si encontramos una cierta especie de foraminífero, podemos deducir cómo era el clima en ese tiempo en la Tierra. Y los bioindicadores no solo corresponden a los foraminíferos, sino que hay insectos bioindicadores, hay artrópodos bioindicadores, caracoles, etc. Pero una de las ventajas que nosotros usamos a los foraminíferos es para describir la historia evolutiva de la Tierra. Ok, eso con los sarcomastigóforos entonces. Ahora vamos a ver a los esporozoos, ¿ya? Aquí, mira, fíjense que aparecen como subfilum Sporozoa, pero hoy en día también se suele clasificar como la clase Sporozoa. Entonces, como ven, la taxonomía de los protozoos va cambiando constantemente. Hoy nosotros vamos a tomar como la clase Sporozoa. Comúnmente parásitos en animales y vertebrados, órganos locomotores y vacuolas contráctiles ausentes, son exclusivamente endoparásitos, entonces están dentro del cuerpo de un animal vertebrado. Poseen reproducción sexual como asexual, y como ejemplos encontramos a Plasmodium o Monocistes. La clase Sporozoa, los organismos dentro de esta clase, son importantes para el ser humano. ¿Por qué? Porque son capaces de transmitir la malaria a través del protozoo Plasmodium vivax. La malaria, que el ciclo básico de esta enfermedad es que es transportada por un insecto, ¿ya? Por un mosquito díptero, que toma este protozoo y lo lleva básicamente de un cuerpo de un ser humano a otro, ¿ya? La malaria entonces es producida por un protozoo, y necesita un vector, que es el animal intermediario, que sería un mosquito. Por último, vamos a ver los cilióforos, aquellos animales con cilios, protozoos con cilios. Son protozoos de agua dulce o salobre. Salobre quiere decir entre agua salada y agua dulce, donde encontramos este tipo de hábitat de los estuarios. ¿Ya? Los estuarios donde se mezcla el agua dulce mezclada con mar. Su nado es por un batido coordinado de sus cilios, estos cilios que están por acá afuera. Encontramos dos tipos de núcleo, micronúcleo y macronúcleo, ejemplos Paramecium y Boricella. Cilióforo, que en griego significa
pestaña y llevar, que llevan pestañas. Todos los protozoos cilióforos llevan pestañas, o llevan cilios. Eso significa cilióforo. Imágenes de cómo son los cilióforos, ¿ya? Con su macronúcleo, micronúcleo, la vacuola digestiva, etc. Imágenes de cómo son los cilióforos. Stentor. Stentor, un cilióforo clásico, protozoo clásico que encontramos en los lagos del sur de Chile. Stentor, este de acá. ¿Por qué les muestro en particular Stentor dentro de los cilióforos, protozoos? Porque hay un profesor, este de acá, el doctor Stefan Wolf, aquí está su nombre, que ustedes van a tener clases en los años siguientes con él. Y él trabaja, su organismo modelo es Stentor, ¿ya? Un ciliado mixotrófico, y él al menos describió estos ciliados dentro de lagos norpatagónicos en Chile. ¿Ya? Sacó un manuscrito de esto en el año 2007. ¿No? Él describió entonces estos protozoos en los lagos que están cercanos a esta universidad. Hay otros cilióforos que también son importantes y que son parásitos. Stentor es de vida libre, ¿ya? Y es consumido por otros o grupos de zooplancton o por otros invertebrados. Parásitos, existen cilióforos parásitos de agua dulce como Ichthyophthirius multifilus. Este protozoo parásito se localiza en la piel de los peces y produce un quiste de color blanco. Aquellos que tengan acuarios en sus casas, de repente van a encontrar que sus animales están así, están con puros puntos blancos en su cuerpo. ¿Ya? Eso no es un hongo, o podría ser un hongo en realidad, pero si lo ven a microscopio se darán cuenta de que es un protozoo. ¿Ya? Entonces si ven a sus peces, o si ven a no sé, cualquier animal que tengan en el acuario, cualquier especie de pez que tengan en el acuario, y se llena de puntos blancos, muy probablemente sea producto de este protozoo. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia económica de los protozoos en general? Es que nosotros los podemos dividir en protozoos beneficiosos, ¿ya? Que nosotros podemos aprovecharlos, pero también tenemos protozoos perjudiciales ahí que se hacen los llorones y causan pérdidas económicas. Protozoos beneficiosos que encontramos en nuestro planeta. Aquellos que hay protozoos que son la base de la cadena alimenticia. Por ejemplo, Stentor es la base de la cadena alimenticia en los lagos oligotróficos del centro y sur de Chile. Sí, del centro-sur de Chile. Ya que son alimentos de larvas de insectos, de anélidos, de gusanos, y estos a la vez son consumidos por aves o por mamíferos. ¿Ya? Por lo tanto, hay protozoos que son de importancia económica porque son la base de la cadena alimenticia en ecosistemas acuáticos. Hay otros que controlan insectos. Diversos protozoos controlan insectos dañinos ya que viven dentro de sus cuerpos. Un gran número de protozoos viven en aguas contaminadas con materia orgánica, de las cuales se alimentan y por ende pueden bajar esa carga orgánica dentro de estos ecosistemas dulces acuáticos. Y como ya vimos, como los foraminíferos, se usan en paleontología, ya que ayudan a reconstruir la historia ambiental, ya que esqueletos de foraminíferos persisten en los sedimentos y no se degradan. Son algunas características de los protozoos beneficiosos que encontramos. Pero también encontramos protozoos perjudiciales para el ser humano. Es una visión bien antropocéntrica esta, de clasificar a los protozoos como buenos o protozoos malos. Bueno, aquellos protozoos perjudiciales, hay algunos que producen contaminación de las aguas. Entonces, consumir agua libre en la naturaleza no siempre es buena idea, por la reproducción de que algunos protozoos de vida libre podemos encontrar en ellos.
¿ya? Generalmente, si ustedes van a la montaña, van a la cordillera de los Andes, en algún ojo de agua, o aguas que se están recién derritiendo por el hielo, por la nieve, es muy probablemente que no encontremos protozoos, ¿ya? Pero si ustedes van más abajo de la cuenca, más cercanos a las ciudades, y encontramos, qué sé yo, algunos charcos de agua o pozas que se forman por agua de lluvia, no es muy recomendable que ustedes vayan a tomar agua de ahí. Hay algunos protozoos, por ejemplo, que están clasificados como la destrucción de las maderas, ¿ya? Algunos protozoos flagelados, como Triconimpa, viven en el estómago de las termitas y ayudan en la digestión celular, ¿ya? Hay otros que reducen la fertilidad de los suelos. Algunos protozoos se alimentan de nitrógeno fijado por las bacterias, reduciendo así la fertilidad de los suelos, ¿ya? Como ustedes sabrán, hay algunas bacterias que fijan el nitrógeno que está libre en el medio ambiente, ¿ya? Y algunos protozoos se alimentan de estas bacterias, ¿ya? Y por lo tanto no permiten que el nitrógeno capturado que estaba en el aire pueda ser ingresado a los suelos, y por lo tanto los empobrece, ¿ya? Eso es, alumnas y alumnos, con la clase de hoy día, ¿creen? 11 días estamos bien. Los protozoos, que no sabes, los consideramos como animales o no, esa es la pregunta que ustedes tienen que responder. Nuestra próxima clase vamos a comenzar con los eumetazoos, o verdaderos animales, y aquí vamos a entrar a hablar de los poríferos, que son las esponjas, y los nidarios, que son las medusas. Y eso va a ser el próximo martes. ¿Alguna? ¿Voy a parar la clase?